Bien, amigos, todos los dominicanos creo que sabemos que se está reclamando una ley de partido, un régimen electoral que regulen la organización y la celebración de elecciones para garantizar más democracia y más equidad. Pero a los partidos les da mucho trabajo eso. La Constitución se puede reformar en una semana, la Constitución, pero hacer una ley de partido lleva ya, ¿cuánto? 7 años ya. 7 años. 2011 estaba. Entonces, 8. hemos invitado a Víctor de Asa, diputado del PRM, y quien es secretario de la Comisión Bicameral para la Ley de Partidos. Vamos a compartir el cafecito con Víctor de Asa en el espacio estelar del día. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Víctor, y salud Buen con día. este cafecito. Gracias, Santo Domingo. muchas gracias. Mira, ahora que se ha vuelto a poner de moda Quirino Ernesto Paulino Castillo, la ley de partidos tiene un artículo, gracias, que prohíbe la campaña negativa, cosa que es muy peligrosa porque si dijera que prohíbe la injuria y la difamación, que no tiene que decirlo porque eso está prohibido, ¿verdad? Sería una cosa, pero, Es un delito penal. pero es negativo tú decir, fulano de tal declaró tanto cuando entró como funcionario, la superintendencia de banco certificó que ha depositado 27,000 millones, y eso es negativo, pero es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto se hizo para proteger a todo el que haya metido la pata o la mano. Mire, yo pienso que hay que distinguir entre lo que es la campaña negativa y lo que es la campaña sucia, porque hay hechos que se denuncian sin prueba contra un político determinado que constituye una campaña sucia. Por ejemplo, lo que dijo Wilton Guerrero de Hipólito Mejía en la que era elección del mentira pasado, y que se demostró que era mentira. que andaba en un avión del Chapo Guzmán. Perfecto. Pero la verdad, Él pidió excusa después, pero ya habían pasado las elecciones hacía rato. Mientras tanto, el efecto lo hizo. y las palabras dichas y los huevos rotos no se reparan. Sí. La verdad que ciertamente está ese artículo que ha sido muy cuestionado, pero para evitar que entren personas con dineros cuestionados, con dinero ilícito, también contemplamos en la ley, en el artículo 49, que para ser precandidato a una posición electiva dentro de un partido político, hay que tener un tiempo de militancia en ese partido político. Y eso justamente para poner de alguna manera un freno para que esas personas que no tienen ningún conocimiento político, muchas veces no tienen vida política en un partido político, pues no puedan entrar en 2 o 3 meses. Disculpa, pero eso es un abuso de ustedes contra personas que se están ganando la vida alquilando partiditos, que vienen de fuera. Es como un puesto de alquiler. ¿Tú quieres ser candidato a presidente? Ven, aquí está. Y a síndico, ven. Y a lo que tú quieras, sí. a diputado. Exactamente. Porque tiene que estar inscrito en el partido. Tiene que tener un tiempo de militancia que... ¿Qué tiempo? El tiempo no se establece para que los partidos tengan la libertad de establecerlo en el ellos. estatuto, pero tiene que tener un tiempo de militancia en el Bueno, estatuto. no, pero yo nada más tienes que poner un día. Sí, Bueno. porque sí, en algunos de los borradores estaba un tiempo de 5 años de militancia en los partidos. Sí, pero para por ser el candidato, por el pero tema eso del no. derecho de libertad de los partidos políticos, se dejó a que tenga que tener un tiempo, pero el estatuto Sí. tiene que decir qué tiempo. Pero Sí, hay puede muchos ser un otros día, artículos. y algunos lo harán un día. Pero obviamente el otro tema, que es de impedir que un partido político que vaya por primera vez a un proceso electoral vaya aliado, es una forma también de evitar la formación de partidos políticos para hacer negocios, porque muchas organizaciones políticas de reciente formación lo que hacen es ir aliados para mantener el reconocimiento
No, y está demostrado que no necesariamente el hecho de que en un país determinado hayan muchos partidos, eso significa que tenemos una democracia más sólida. No es verdad. No sé, no es una ecuación que esté demostrada que porque haya muchos partidos es que la democracia es más sólida. Hablemos de la ley del Y además, como dice Uchi, muchos hacen negocio con eso. Sí. Y lo que se ha establecido que tengan que ir solo es para que demuestren, porque también se flexibilizó, porque ya los partidos para formarse no tienen que tener el 2% de militantes, sino de personas que consientan que ese partido se forme. Y eso de alguna manera es una flexibilidad, pero también si un partido participa en 2 elecciones consecutivas, tiene que alcanzar el 1% de los votos válidos emitidos. Yeah. Pero eso existe de hace tiempo, ¿no? No, era 2%. Ah, era 2, era 2, sí, sí. Y hablando de estas transformaciones y cambios necesarios en el sistema electoral y el sistema de partidos, Yauchi hablaba de la discusión del proyecto de ley del régimen electoral que ustedes están llevando a cabo. Se anunció la reforma electoral, pero empezamos con la ley de partidos. Y una va muy entrelazada con la otra, muy vinculada a la otra. ¿Qué pasa con esa ley del régimen electoral que vendría a reformar una ley que quedó obsoleta desde el 2010 con la reforma constitucional, pero que no ha habido manera, a pesar de que la Junta Central Electoral en el 2011 presentó un proyecto de reforma? No ha sido posible avanzar en esta reforma. ¿Cuáles han sido las dificultades, los obstáculos para que se apruebe y cuál es la situación en estos momentos de la ley del régimen electoral? Ciertamente, el régimen electoral está fundamentado básicamente en la ley 275 del año 1997, que ya han sobrevenido reformas constitucionales y entonces la ley ha quedado desfasada. Estamos empoderados en la comisión, digamos, de 2 iniciativas, una que es la reforma al régimen electoral, una segunda que es una propuesta que es de mi propia autoría con el respaldo de los voceros de los bloques partidarios, que es la de que los votos de cada territorio se cuenten para las autoridades de ese territorio y de que cada quien se busque sus propios votos. Estamos diciendo de separar, por ejemplo, el voto de los distritos municipales del de los municipios, porque es imposible, por ejemplo, votar preferencialmente por los vocales de un distrito municipal marcando la cara del alcalde del municipio. Es decir, hay distorsiones y entonces la comisión bicameral fue apoderada también de esta iniciativa nuestra. Y una tercera, que es una propuesta del Tribunal Superior Electoral, que busca que se creen salas contenciosas en las juntas electorales, pero que choca con el artículo 213 que establece que las juntas electorales tienen funciones administrativas y contenciosas. Pero ahí hay también algún problema que hay que resolver. ¿A la Junta Central se le quitó sí, la potestad contenciosa? Pero se mantuvo para las juntas electorales y el Tribunal Superior Electoral, con razón, dice, en primer grado, por ejemplo, tienen competencia contenciosa y en apelación al Tribunal Superior Electoral. Pero el Tribunal Superior Electoral no es quien designa esos funcionarios. Hay gente que no son abogados y entonces hacen labor de jueces, porque cuando usted juzga en materia electoral está haciendo una labor de juez y eso le correspondería a un abogado, porque para ser juez hay que ser profesional del derecho. Es decir, hay que buscar una solución a este tema. ¿Cuál es el estatus? Nosotros avanzamos hasta el artículo 166 en la legislatura anterior. ¿Cuántos son? 248. Y lo que se hizo fue en esta legislatura extraordinaria que la comisión, como fue la misma que se ratificó, ratificamos por un asunto de procedimiento legal lo que habíamos avanzado en la pasada legislatura e iniciamos de nuevo en el artículo 166 y llegamos hasta el artículo 190. Para el día de hoy tenemos trabajos el día completo. Hoy a las 9 de la mañana, de 9 a 12, vamos a trabajar y de 2 a 5 de la tarde. Con lo cual, esperamos que en el día de hoy terminemos la lectura completa del proyecto. Y la próxima semana trabajaremos lunes, miércoles y jueves y viernes si fuera necesario, para entonces revisar una matriz que tenemos con los consensos, cuáles son los consensos que hemos arribado, otras con los
temas diferidos, que son los temas dejados sobre la mesa, y otra con unos temas que hay en subcomisiones, como es el tema, por ejemplo, del financiamiento, que hay una comisión que preside el diputado Alfredo Pacheco, y hay obviamente senadores y más diputados para el tema del financiamiento y que ya tienen una propuesta para el tema del financiamiento. Otros temas son, por ejemplo, el voto preferencial, que se ha planteado desde el Partido Revolucionario Moderno, la separación del senador de los diputados, y hay una propuesta, o hay pareceres, digamos. El mío particular es de que se transfiera más competencia a los ciudadanos al momento de votar, y que usted pueda votar por el senador de un partido, si lo prefiere, y el diputado de otro partido. En ese sentido, habría que, hemos planteado que el sistema de escogencia de los diputados en una determinada circunscripción sea por mayoría simple. Es decir, en mi circunscripción, por ejemplo, somos 8, los 8 que más votos alcancemos sean los diputados. Porque ocurre en la actualidad que por el método de Home, la aplicación del método de Home para la asignación de los escaños, muchas veces un diputado obtiene, digamos, como un caso que hay en San Juan, que un diputado obtuvo casi 9.000 votos, pero no fue diputado porque cuando le aplican el método de Home, entonces le corresponde a otro partido. O en Santiago tenemos un compañero que sacó casi 7.000 votos y no es diputado, sin embargo, en esa misma circunscripción hay uno que con 3.000 y pico de votos es diputado. Porque se determina primero el partido, la cantidad de votos que ha obtenido el partido. Y entonces después hace que se pierda el carácter preferencial de los electores en esa determinada circunscripción. Otro tema que tenemos que revisar es la propuesta de la creación de la figura del fiscal electoral, porque si le estamos poniendo, digamos, como decimos, diente a la ley, garras en el sistema sancionatorio, desde retener los fondos a los partidos políticos y devolverlo a la cuenta única del Tesoro hasta la inhabilitación de candidatura, tenemos que tener entonces un funcionario que se encargue de perseguir los delitos electorales. Y para eso estamos proponiendo la figura del fiscal electoral. Algunos plantean, bueno, nosotros planteamos que fuera escogido por la Cámara de Diputados, por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, para que tratemos de buscar un funcionario independiente de los partidos políticos y que se pase por ese colador, ¿verdad? Otros plantean que sea una procuraduría especializada en materia penal, pero de alguna manera nos sentaremos a buscar algún acuerdo sobre este particular para tener esta figura que es necesaria. Uno de los temas es la integración de la Junta Central Electoral. Hemos conocido que hay consenso en el sentido de que no necesariamente los miembros de la Junta Central Electoral tienen que ser abogados, excepto el presidente, que sí, desde el punto de vista de esta comisión bicameral, tendría que tener esta profesión. Pero un tema que ha sido de mucha preocupación es cómo garantizar la independencia del órgano electoral, de forma tal que no lleguen a esta institución miembros o militantes de los partidos políticos. ¿Se avanzó en esto o todavía queda abierto los riesgos de que ese órgano electoral, un partido político que tenga el control del Senado lo pueda designar? Sí, ciertamente entre los requisitos que tendrían que ser todos abogados, de acuerdo con la ley actual, se flexibilizó para que hayan de diferentes disciplinas, porque tan importante es un abogado como un experto en informática, por ejemplo, en el sistema electoral. En el tema de que si es político o no es político, lo que alcanzamos el consenso fue establecer que preferiblemente, ¿verdad? Porque eso deja abierto. Sí, deja abierta todavía la posibilidad, porque ese es un gran tema. Ese es un gran tema que se ha estado discutiendo para la constitución no solo del Tribunal Electoral, sino de las altas cortes, y ha sido una propuesta. ¿Que puede ser político? ¿Cómo es la cosa? Se buscó, porque ese es un tema que está todavía, digamos, abierto a la discusión, pero el consenso anda porque preferiblemente no sea político. Preferiblemente sea independiente. Que preferiblemente independiente.
Sí. Es decir, O sea, tratar, ¿verdad? Pero, Dios Porque mío. no hay... Porque en otros sistemas electorales claramente la legislación decir, dice claro. que no haya militado No, el partido nosotros lo que- político durante los lo- últimos nosotros la lo 5 que gente, que años. planteamos. quiere, la gente que quiere una democracia de Ah. verdad prefiere que sea independiente. Sí. Y los que quieren controlar los procesos electorales prefieren que sea político. Ahora, ¿quiénes son los que deciden? Eso. Es decir, que al aprobar ese artículo así, están garantizando que sean cuadros políticos los Sí. que administran Nosotros las elecciones. planteamos que no tuviera militancia política durante los 4 años anteriores Ajá. al proceso, ¿verdad? Pero esa parte no ha sido consensuada en la No, dirección que lo ni hemos lo va a planteado, hacer. ¿verdad? Ajá. Y lo va a hacer. Y también hay un tema que es la independencia de las juntas electorales, porque todo Ya. está centralizado en la Junta Central Electoral y entonces las juntas electorales dependen en todo de la Junta Central Electoral. Y entonces hay que ver de qué manera, por lo menos las juntas electorales tienen independencia, digamos el secretario de la Junta electorales. Hay otro tema, que es el tema de la intervención de los militares que siempre están, de la policía electoral, ¿verdad? De militares que intervienen en el proceso, que se ha denunciado que intervienen en el proceso. Hay preocupación sobre ese particular y cómo sanear, digamos, el proceso electoral de toda interferencia que dañe el proceso, porque ciertamente la sociedad dominicana quiere una democracia más limpia, una democracia en orden. Y nosotros, desde la Comisión Electoral y desde el Congreso, tenemos que estar en sintonía con ese deseo de la gente y además de la sociedad, y además porque somos políticos y nosotros necesitamos participar de una democracia garantista. ¿Qué se está planteando para una mayor transparencia y fiscalización del financiamiento político en las campañas electorales? Mira, la ley tiene, hemos dicho que es una combinación de la ley de partidos con la ley electoral. Y si ya en la ley de partidos avanzamos en aspectos que tienen que ver con transparencia, con limitar, poner topes al financiamiento de los candidatos y también que los aportes tengan que ser publicitados, que los partidos que reciban fondos y los candidatos tengan que estar en una nómina de contribuyentes, que los partidos políticos tienen que tener una contabilidad organizada y que hay cuenta única receptora para los precandidatos. Todos estos aspectos tenemos que extrapolarlo a la ley de partidos. Por eso, la subcomisión que está trabajando el tema del financiamiento ha avanzado en todos esos aspectos y entonces yo pienso que ya en el día de hoy no creo que nos dé tiempo a recibir ese informe, pero en la próxima semana estaremos ya avanzando sobre ese particular. ¿Hay posibilidades de que esa ley realmente se apruebe? Algunos plantean en esta legislatura extraordinaria, pero en los próximos meses, ¿se podría aprobar esta ley para que pueda ser implementada de cara al proceso 2020 y de no aprobarse? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Hace un momento que dijo Uchi que la Constitución la han aprobado hasta en 5 días y nos quedan días suficientes para aprobar la ley. Yo pienso que sí, pero además hemos estado conversando con actores políticos importantes dentro de la comisión, como doña Miriam Cabral, que es miembro del comité político del PLD. Y activa y aguerrida. Y nosotros le hemos dicho, bueno, vamos a sentarnos, ponernos de acuerdo para sacar esta ley. Y el interés de la sociedad y de nuestro partido en particular es de que aprobemos la ley. Que si hay tiempo para aplicarla, sí, porque en octubre, el 6 de octubre, es que se van a realizar las primarias. Y hemos dicho que la ley de partido rige la vida de la precampaña y de los precandidatos, pero que una vez se conviertan en candidatos pasan a ser regidos por la ley electoral. De manera que, de todas maneras, los procedimientos van en marcha, porque la Junta Central Electoral no va a detener su accionar hasta que se apruebe la ley. Pero, básicamente, la ley se va a aprobar para la campaña. Yeah. Y la campaña inicia después de la precampaña. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Víctor de Asa, secretario de la Comisión Bicameral para la Ley de Partidos, diputado del PRM. En un minuto que nos queda,
tu impresión o tu opinión sobre un precandidato de tu partido, el expresidente Hipólito Mejía, haciéndole visitas a Quirino Ernesto Paulino Castillo. ¿Qué te parece? La verdad es que la campaña en nuestro partido se va llevando muy bien. Y hay ya lo veo. Y hay conciencia de que el que gane reciba el apoyo del que pierda. De hecho, yo trabajo en la corriente de Luis Abinader. No me respondiste, tú me estás evadiendo la pregunta. No la estoy evadiendo, estoy montando la respuesta. Ok, pero solo un minuto, ya van 30 si segundos. Gana, aunque yo trabajo con Luis Abinader, contará con mi respaldo. Obviamente ya él ha admitido que fue a esa visita y dijo cuál fue el objetivo de su visita. Bien, cómo no. Bueno, muchas gracias a Víctor de Asa, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana tenemos otra cita a las 6 de la mañana aquí en El Día en Telesistema 11. Los esperamos.